tardes a José Antonio del Barrio y buenos días a todos los que nos siguen desde América y también buenas tardes, evidentemente, a los que nos siguen desde España. Hoy bienvenidos a la píldora solidaria número 25 de Educación y Familia, donde se tratará la comunicación como la esencia de la persona. Don José Antonio del Barrio es profesor del área de personalidad, evaluación y tratamiento psicológico en el Departamento de Educación de la Universidad de Cantabria. Es coordinador del grupo de I+D+I, Investigación en Educación y Neurobiología de Aprendizaje, Isla de Mouro, de la Universidad también de Cantabria, donde también en esa universidad ha sido fundador y codirige la Cátedra de Oratoria de la Fundación Torres de Quevedo. Con una dilatada trayectoria profesional también en el ámbito de la discapacidad intelectual, diversas publicaciones e investigaciones en ámbitos de educación, neurobiología y discapacidad. Es un placer para nosotros que hoy nos acompañe en esta píldora solidaria y ya les dejamos con su participación. Muchas gracias. Buenas tardes desde España para los compañeros y amigos de España y Europa y buenos días para los de América. Es un privilegio para mí tener esta posibilidad de aportar esta píldora solidaria a través de la invitación que Familias Mundi y la Universidad Llibert Quare me han hecho. Por ello tengo que manifestarles mi más sincero agradecimiento, así como mi felicitación por esta interesante iniciativa de las píldoras solidarias en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias. Voy a hablar de cómo la comunicación es algo esencial en la vida de cada uno de nosotros. El lenguaje está en la base de casi todo lo que somos y por lo tanto afecta a toda nuestra vida. Pero ¿somos realmente conscientes de la tremenda importancia que tiene? El lenguaje constituye el núcleo de la inteligencia humana. El lenguaje permite la comunicación y el aprendizaje, aumenta nuestra capacidad de pensar, de anticipar y proyectar, y facilita la dirección de nuestra propia conducta. La comunicación es el principio activo de nuestras relaciones. Pasamos muchas horas hablando con los demás, conversando. La conversación es la estructura básica de la convivencia. Comunicar es la esencia básica de cualquier ser vivo. Comunicar es algo que hacemos desde el segundo cero de nuestra existencia, desde que se inicia la división de nuestra primera célula. Si no hubiese comunicación entre las células, la construcción del nuevo ser sería desordenada y originaría muchos problemas. Hablamos todos los días, hablamos todos, pero no todo el mundo, no todo el que habla, lo hace de una forma interesante. Lo que está claro es que nuestra comunicación no siempre produce el impacto de respuesta que deseamos en el otro. ¿Qué es comunicar? Comunicar es expresar lo que quieres decir desde ti mismo y de forma atractiva, de forma atrayente. Es expresar lo que llevamos dentro cada uno, nuestra vida interior, y expresarlo mediante un lenguaje verbal, gestual y emocional con el fin de mover al otro hacia el objetivo propuesto. Siempre que comunicamos tenemos una intención, tenemos un objetivo y es hacia donde queremos mover al otro. Saber comunicar con eficacia es determinante en la sociedad en la que vivimos. Poseer una depurada técnica comunicativa asegura el éxito en todos los aspectos: familiar, social, laboral y personal. Cuando una comunicación no se hace de forma ordenada, inteligente y atractiva, por falta de mensaje claro, por palabras poco atractivas, por falta de conexión con el que nos escucha, por falta de seguridad en el que comunica, por falta de un buen clima, por una dinámica inadecuada o por no saber concluir, el resultado es que la atención y el interés del que nos escucha es difícil que se mantenga y se suelen transformar en oyentes, que es algo pasivo, y no en personas que escuchan, que sería algo activo. Es una oportunidad perdida. Es una comunicación fallida. Comunicar con fascinación es llevar al que nos escucha a otro mundo, o quizás al mismo mundo en el que estamos, pero visto con otros colores, con otros matices, con otras coordenadas. Es meterle en un mundo sorprendente, en un mundo diferente,
es levantarle de la silla, hacerle pensar, crearle un deseo, convencerle. Todo esto le hará vibrar y hará que sintonicemos con él. Para conseguirlo, la persona que comunica tiene que ser seductora, es decir, que sea capaz de atraer, acogedora, con una actitud corporal abierta, tanto en su mirada como en su sonrisa, con una habilidad para empatizar con el entorno y comprender qué necesita en cada momento el que nos escucha. Una persona energética que genere optimismo, entusiasmo continuo y pasión. Una persona armónica, estable. Además debe ser elegante, suave, transmitiendo con ligereza, sincero, cercano, creíble, natural. ¿Cuál sería una buena fórmula que deberíamos aplicar para producir fascinación? Os voy a comentar unos pasos muy sencillos. Primero, tener un mensaje ordenado, claro, breve y fácil de imaginar, pero sobre todo que interese, un mensaje interesante, un mensaje que llegue al otro porque le va a comunicar algo que le interesa a él, al que nos escucha. Segundo, todo esto debe ser envuelto en un ritmo musical, el ritmo musical que producimos cuando hablamos cada uno de nosotros, el ritmo que produce nuestra voz, el movimiento de nuestro cuerpo, las palabras que se generan al mover la lengua. Todos tenemos una música al hablar. Ser conscientes de cuál es nuestro propio ritmo, de cuál es nuestra propia música cuando hablamos. En tercer lugar, ser conscientes del lenguaje corporal. El lenguaje corporal acompaña a las palabras, acompaña a la voz. El cuerpo debe estar abierto, nunca las manos o los brazos o las piernas cerradas. Hay que buscar todo lo contrario, abierto con una sonrisa, con los brazos y los codos separados del cuerpo, con ojos vivos que hablen y que expresen junto a una cara expresiva. Además, los gestos deben de ser sincrónicos con la voz. Cuando se mueve el cuerpo, la voz debe de cambiar. Y lo debe hacer unos milisegundos antes. Esta sincronización entre cuerpo y voz da credibilidad a lo que decimos. En cuarto lugar, el mejor caldo de cultivo son la simpatía, el optimismo realista y los mensajes positivos. Esos mensajes que producen acercamiento del oyente hacia el que habla. También, si podemos hacer que intervenga la sorpresa, el asombro, eso generará una expectación continua. Los psicólogos estudiamos, investigamos y observamos el comportamiento humano y hacemos esta observación también a través del lenguaje y de la forma de comunicar de las personas. Las palabras que empleamos todos los días y cómo las empleamos pueden determinar con más precisión de lo que creemos el rumbo de nuestro pensamiento y de nuestra propia actitud ante la vida. Nos interesan las palabras y la comunicación porque las personas vivimos en ellas y con ellas, entrelazadas y conectadas. Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para cada uno de nosotros la comunicación, ¿qué respuesta daríais a la pregunta de si disfrutáis al hablar en público? ¿Creéis que disfrutamos al hablar en público en general? Sabemos que en muchos casos la respuesta de las personas sería negativa. Y nos va mucho en ello. La buena vida, la calidad de nuestra vida, se construye con las relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, en el trabajo, con la comunidad. Y se construye a través de las conversaciones que merecen la pena. Conversaciones que nos den una fuente renovable de energía y de bienestar. Conversaciones atractivas, conversaciones eficaces. Nos hablaba el profesor Florencio Vicente en su píldora de la semana pasada de la importancia del pensamiento positivo. Siguiendo su planteamiento e intentando ser positivo en estos tiempos de pandemia, os haré alguna pregunta. ¿Os gustaría conocer la calidad de vida con la que probablemente vais a vivir los próximos años? ¿Os gustaría saber cómo va a ser vuestra salud emocional o con cuánta felicidad vais a vivir? En definitiva, ¿os gustaría saber cómo podéis tener una vida más plena y saludable, entendiendo por plena y saludable en este caso la capacidad de tener más reserva cognitiva, más reserva emocional e incluso más reserva física para potenciar la longevidad y afrontar el paso de los años, pero sobre todo para afrontar nuestro día a día? Nuestras palabras son energía y pueden potenciar esos momentos de felicidad del día a día. Que el lenguaje positivo favorece tener y vivir vidas más largas y de forma más sana y más satisfactoria es una evidencia científica que muchos autores nos van aportando continuamente. De estos autores podríamos mencionar
algunos de los más conocidos, como puede ser David Snowden, con su obra Las 678 monjas y un científico, Richard Layard, con La felicidad, lecciones de una nueva ciencia, los trabajos de Daniel Goleman, con sus publicaciones sobre inteligencia emocional, o su obra El líder resonante crea más, las publicaciones de Barbara Fredrickson sobre las emociones y la psicología positiva, y de manera especial las investigaciones de Martin Seligman sobre la felicidad y la psicología positiva. Hay muchos más autores que nos siguen aportando evidencias continuas sobre esta cuestión. En todos ellos podemos ver propiedades positivas del lenguaje positivo, propiedades interesantes para conocer, cómo las palabras positivas potencian nuestra energía y a través de nuestra energía la de los otros, cómo las palabras positivas potencian nuestra salud y a través de nuestra salud y de nuestras palabras positivas potencian también la salud de los otros, cómo las palabras positivas potencian nuestra felicidad y la de los que nos escuchan también. Con la utilización de este tipo de lenguaje, los momentos de alegría, de felicidad, van aumentando y construyen una vida más placentera, más fascinante y más larga para cada uno de nosotros. Sin embargo, llama la atención que casi nadie habla del lenguaje cuando recomiendan cuidar nuestra salud. En los estudios para cuidar nuestra salud parece que el lenguaje está desaparecido con la importancia que estamos viendo que tiene. Llegados a este punto, posiblemente estemos pensando que sabemos mucho menos de nuestro lenguaje, de nuestra forma de comunicar y de su influencia en nuestra vida y en la de los demás de lo que creíamos. Sabemos que el lenguaje positivo puede cambiar significativamente los resultados de nuestra vida y favorecer una vida más placentera a los que nos rodean, que no es poco. Mirad, en estos tiempos de confinamiento en los que estamos, van aumentando las llamadas telefónicas a amigos, a familiares. También aumentan las videollamadas y las videoconferencias. Y la convivencia familiar es más intensa debido a este confinamiento. La familia debería aprovechar esta paradójica situación para proponer comunicaciones más fascinantes, más profundas, y buscar cómo mantenerlas cuando finalice este estado de alarma. En ocasiones me viene a la memoria aquel programa de televisión en el que la pregunta invariable se refería a lo que pudo haber sido y no fue. Este comentario era el motivo para que un entrevistado comenzara a hablar de alguno de sus momentos pasados que le hubiera gustado vivir de otra manera y que ahora cambiaría si pudiera. Esto mismo es lo primero que pienso cuando me represento la cara de perplejidad de esa persona que me habla con interés, pero a la que mis prisas y mis preocupaciones me impiden atender. Y cómo esa cara de sorpresa y perplejidad puede cambiarse por otra de satisfacción con solo escuchar sinceramente y con interés. El respeto por el otro bien merece unos momentos de atención generosa. Debemos evitar los lados oscuros de nuestra comunicación. Todos tenemos la experiencia del lado oscuro de la comunicación. Con el lenguaje, igual que hemos visto que podemos generar muchos aspectos positivos, también podemos herir, podemos molestar, podemos perjudicar, mentir a los demás e incluso a nosotros mismos. Cada palabra negativa que pronunciamos nos quita energía. Tenemos que reflexionar, por tanto, también, y especialmente en estos tiempos de confinamiento, que el enfado se propaga con mayor facilidad en los entornos íntimos. Se trata de una cuestión de confianza. Tenemos confianza y hacemos mal uso de ella. La pareja, los padres, los hijos, son los que suelen soportar los efectos devastadores del lenguaje, de la ira y del enfado. Las mayores muestras de enojo las solemos cometer en casa, este terreno que sabemos seguro y donde no hay por qué fingir. Después del enfado, sabes que nadie se irá de casa, que te seguirán queriendo y que todo quedará en un hecho puntual. Sin embargo, a menudo maltratamos a las personas que nos quieren bien con nuestros gestos indisimulados de fastidio, con nuestro lenguaje descuidado o con palabras hirientes. Tenemos que tener mucho cuidado con cómo utilizamos ese lenguaje. Voy a recordaros un cuento que nos puede hacer reflexionar sobre cómo reparar los daños
una vez que nos hemos enfadado y los estragos que hemos hecho. El cuento es el de la valla y los clavos. ¿Recordáis que había un niño que tenía muy mal carácter, que se enfadaba mucho? Un día su padre le dio una bolsa con clavos y le dijo que cada vez que perdiera la calma y que se enfadara, fuese y clavase un clavo en la cerca que tenían detrás de la casa. El primer día el niño clavó 37 clavos en la cerca. Al día siguiente, alguno menos. Y así, en los días posteriores, el niño iba esforzándose por controlar su genio y su mal carácter y iba sucesivamente clavando menos en la verja. Finalmente llegó el día en el que el niño no se enfadó ni una sola vez y se lo dijo a su padre que no tenía que clavar ningún clavo en la cerca porque había conseguido por fin controlar su mal genio. Su padre, muy contento y satisfecho, sugirió entonces al muchacho que por cada día que controlase su carácter fuera y quitase un clavo de la verja, sacara un clavo. Los días fueron pasando y el niño finalmente pudo decir muy contento a su padre que había sacado todos los clavos de la verja. Entonces el padre fue con su hijo de la mano hasta la cerca de detrás de casa y le dijo: mira, hijo, has trabajado duro para clavar y quitar los clavos de esta cerca, pero fíjate en todos los agujeros que han quedado en ella. Jamás volverá a ser la misma. Lo que quiero decir con esto es que cuando dices o haces cosas de enfado, dejas una cicatriz, como esos agujeros que quedaron en la valla. Ya no importa que te disculpes, que pidas perdón, te podrán perdonar, te podrán disculpar, pero la herida, una cierta herida, va a quedar siempre ahí. Y una herida física es similar a una herida verbal. Los amigos, los padres y toda la familia son verdaderas joyas a quienes hay que valorar siempre, porque siempre te van a tener su corazón abierto para recibirte. Los hijos son auténticas joyas que tenemos que cuidar y que tenemos que educar, y siempre además sabemos que vamos a contar con su cariño y con su cariño incondicional. Pero deberíamos tener una conciencia mayor y más precisa acerca de cómo impactan nuestras palabras o cómo pueden impactar nuestros gestos, aunque sean sin palabras. Tener mayor conciencia de cuál es nuestro lenguaje actual e intentar consolidar el hábito de expresarnos cada día más en positivo. Por tanto, reflexionar sobre nuestro lenguaje no es una actividad que sea baladí, es una actividad que es muy, muy importante para nosotros. Tenemos que procurar conocer nuestro lenguaje habitual, cuáles son nuestro estilo comunicativo cotidiano e intentar ir cambiando hacia una comunicación cada vez más fascinante. La fascinación en comunicación está en saber contactar con lo que el otro quiere, con lo que el otro necesita. Se puede comunicar con fascinación si disfrutamos con lo que estamos contando, si disfrutamos con lo que estamos transmitiendo, si vivimos el momento de la comunicación como un privilegio que hay que aprovechar. Tenemos que pensar siempre con humildad en el punto de vista de los demás. Yo suelo poner en clase una diapositiva en la que aparecen dos personas, una frente a la otra, mirando ambos un dígito que está escrito en el suelo. Y las dos personas están discutiendo sobre si se trata de un 6 o de un 9, cuando evidentemente los dos pueden tener razón, cada uno desde su propio punto de vista. Uno ve que es un 6, el otro ve que es un 9. Por lo tanto, tenemos que estar siempre abiertos a el punto de vista de los demás y a las razones que puede tener el otro en sus argumentos, aunque sean diferentes a los que nosotros estamos planteando. Voy a recordaros también en este sentido un bonito cuento, el cuento de los 6 sabios ciegos. Recordáis que es una historia popular de la India, que nos viene de muchos siglos atrás, y también hay muchas versiones. Es uno de esos bellos cuentos que nos recomienda prudencia en nuestras afirmaciones y prudencia a la hora de juzgar a los demás. ¿Qué sabio de los 6 estaba equivocado? ¿Cuál de ellos tenía razón? ¿Cómo se puede demostrar? El cuento nos dice que hace muchos años vivían 6 hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo por quién era el más sabio. Cada uno de ellos explicaba las historias más fantásticas que le ocurrían y luego decidían entre ellos quién era el más imaginativo y el que había contado la mejor historia. Cada tarde se reunían y empezaban a relatar la historia que según ellos habían vivido ese día. De esta manera, los 6 hombres ciegos
pasaban los días entretenidos que a la vez demostraban y fomentaban su ingenio, su inteligencia y su potencia y fascinación comunicativa a los demás. Sin embargo, llegó un día en que la calma se turbó. Un elefante llegó a la aldea y los sabios discutían sobre qué forma tenía un elefante. Las posturas eran opuestas y diversas. Ninguno de ellos había podido tocar nunca un elefante, por lo que decidieron salir al día siguiente a la búsqueda del ejemplar. Tan pronto como amaneció, los 6 hombres tomaron a un joven como guía y, puestos en fila, con las manos en los hombros de quien les precedía, emprendieron su marcha. No habían andado mucho cuando encontraron a un gran elefante. Los 6 sabios ciegos estaban contentos. Finalmente podrían acabar su discusión. El primero de ellos se abalanzó sobre el elefante. Sin embargo, las prisas hicieron que tropezara con una grama y chocara de frente con el costado del animal. Exclamó: «El elefante es exactamente como una pared de barro secada al sol». Llegó el turno del segundo de los ciegos, que avanzó con más cuidado y extendió las manos con precaución y tocó 2 objetos muy largos y puntiagudos. Eran los colmillos. Refiriéndose a sus compañeros, os digo, este animal es como una lanza, no es como un muro. El tercer ciego se acercó por delante, el animal se giró hacia él y le envolvió la cintura con su trompa. El ciego agarró la trompa del animal y dijo: «Este elefante es más bien como una larga serpiente». Los demás sabios disentían en silencio. Era el turno del cuarto sabio, que se acercó por detrás al animal y recibió un suave golpe con la cola. El sabio prendió la cola, no tuvo dudas y exclamó: «Ya lo tengo. Sin duda es igual a una soga». El quinto de los sabios tomó el relevo. Al alzar su mano para buscarlo, encontró la oreja del animal. «Pues no, amigos, ninguno de vosotros ha acertado en su forma. El elefante es como un gran abanico plano». El sexto sabio era el más viejo. Se acercó con lentitud y agarró su gruesa pata. «Amigos, lo estoy tocando. Tiene la misma forma que el tronco de una gran palmera». Ahora todos habían experimentado cuál era la forma verdadera del elefante y creían que los demás estaban equivocados. Satisfecha así su curiosidad, tomaron otra vez la senda que les conducía a su casa y, de nuevo sentados, retomaron la discusión sobre la forma del elefante, seguros de que lo que habían tocado era la verdadera forma del elefante. Todos los sabios tenían su parte de razón, ya que todas las formas que habían experimentado eran ciertas, pero sin duda todos a su vez estaban equivocados respecto a la imagen del elefante. Cada persona interpreta la realidad que le rodea según sus propias vivencias y desde sí mismo. Esto es importante. Cada uno así interpretamos la realidad, desde nuestra forma, desde nuestras vivencias, desde nosotros mismos, desde nuestra experiencia de vida. El reconocimiento de esto nos pone en un lugar particularmente interesante para afrontar la comunicación interpersonal y saber que nos posiciona como personas vulnerables, y tenemos que adoptar, por tanto, una posición humilde y reconocer la legitimidad del otro como diferente. Todo esto es otro de los retos que nuestra comunicación nos trae a colación. Finalmente, para concluir, os propongo tomar conciencia de nuestro lenguaje actual y consolidar el hábito de expresarnos en positivo. Esta situación de pandemia que estamos viviendo es un momento en que la estructura misma de la sociedad humana se está reinventando. Por tanto, puede ser un buen momento también para reinventar y procurar mejorar nuestra forma de comunicar. Muchas cosas van a cambiar, de manera que, ¿por qué no hacerlo en nuestra forma de comunicación? Si a la pregunta «¿realmente me gustaría cambiar?», respondes de modo afirmativo, creo que en esta píldora solidaria tienes algunas pautas para empezar a dar los primeros pasos. Así que adelante y a ello. Muchas gracias al profesor José Antonio del Barrio por esta píldora tan interesante sobre los ámbitos de la comunicación, que vamos, creo que ha sido pues muy interesante y que todos deberíamos pues de intentar integrar en nuestra vida esos aspectos de la comunicación y mejorarlos
porque seguro que nos ayudarían mucho. Y nada más, les dejo ahí su email por si quieren comentar algún aspecto con él. Y también pues recordarles que la semana que viene pues comenzaremos la que es la 6ª semana de píldoras solidarias, donde tendremos el lunes 18 a doña Guadalupe Caro y hablándonos de Ir a Marte todos los días de mi vida. Y les emplazamos al lunes y al resto de las semanas que les esperamos para poder seguir compartiendo estas píldoras solidarias de educación en familia. Muchas gracias a todos.